Muy bien, mis amados, comenzamos entonces por esta serie en donde vamos a ver nosotros que hay todo un proceso, ¿sí? Un proceso en el cual hay un antes y un después muchas veces en nuestras vidas. Y fíjese usted entonces de que conforme vamos nosotros avanzando, noten ustedes en la imagen que les he puesto allí, ustedes ven que hay un mueble a la derecha que le muestra un antes y un después. Cómo era antes, de repente descascarado, viejo, rústico, y el carpintero ha estado trabajando. Pero el carpintero ha invertido tiempo, bastante tiempo. Y entonces ha tenido que esforzarse por ir lijando, ir pintando, preparando todo para que entonces pueda finalmente llegar a una pieza donde ya queda entonces el producto terminado. Muy bien, me vas a tener que ayudar, Andrea, con los PowerPoint porque el mío aquí no quiere funcionar. Muy bien. Y así es como sucede con nuestro enemigo, es muy astuto. Pero fíjense ustedes, como introducción les puse ahí que si Cristo hubiese sido demasiado orgulloso para morir, no nos podría haber ayudado, ya que nuestro pecado esencial es el orgullo. Y es así que Pablo y otros argumentan que cuando Cristo se entregó a sí mismo sin orgullo, Él pagó por el pecado de arrogancia de Adán. Si todo esto es verdad, entonces constituye ciertamente el hecho más trascendental de la existencia del ser humano. Cristo, el terapeuta gratuito de la humanidad, nos ha dado el regalo ¿de qué? De la salvación. ¿Y lo dio por qué? Por su gracia, y eso es, desde luego, tal vez una postulación muy osada, pero es así. Esa es entonces la realidad. De ahí parte entonces lo que estamos viendo este día. Si avanzamos un poquito, quisiera que veamos en el primer capítulo justamente del libro de Restaurado. Tenemos que arrancar por algo, obviamente. Cuando un restaurador, cuando una persona que restaura muebles, que restaura un vehículo, o los que restauran casas, por ejemplo, obviamente tienen que comenzar por algo. Tienen que comenzar tal vez por la limpieza, tienen que comenzar a preparar el escenario en donde van a restaurar esa pieza o ese lugar. Y en el caso de hablar de justamente la restauración de un ser humano, tenemos que ir a entender la historia de la redención. Porque justamente en la cruz del Calvario es eso lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Él está restaurando, ¿qué cosa? La relación entre los seres humanos y Dios mismo. La relación entre el ser humano y Dios estaba rota, estaba quebrada, estaba totalmente dañada. ¿Por qué? Por el pecado y la gran desobediencia de la humanidad. Entonces, lo que el Señor Jesús hace es que a través del acto de redención, justamente Él elabora el plan para redimir a la humanidad, para pagar el precio, un precio que la humanidad no merecía y que la humanidad no podía de ninguna manera lograr. Entonces, fíjense ustedes que hemos aprendido de la historia que la mayoría de las personas no han aprendido mucho de la historia, y los que no aprenden están destinados a cometer los mismos errores una y otra vez. Es decir, nosotros en nuestra vida, mientras vamos en el proceso de crecimiento, de aprendiendo muchas cosas que aprendemos en la vida, necesitamos entender esto, de que hay momentos en que cometemos errores y entonces tenemos que volver y solucionarlos o volver a comenzar. Seguramente a usted le habrá pasado
muchas veces. ¿A qué dama aquí presente no se le habrá quemado una comida alguna vez cuando usted recién estaba comenzando a aprender a ser ama de casa, o de repente era una mujer recién casada y estaba aprendiendo recién? Y bueno, algo se le quemó. Por ahí dicen que a algunos se le quema hasta el agua, pero bueno, eso los pasa a los varones, no se preocupen. El asunto es de que tenemos que aprender en base a eso. Y miren ustedes entonces de que para poder entender cuál es justamente su plan para ti, tenemos que ir al principio de la historia de la humanidad. Porque recién yo les mostré a ustedes imágenes, por ejemplo, de un mueble simple que estaba restaurado, o que una parte ya se mostraba restaurada. Pero, ¿por qué tuvo que ser restaurado? Porque algo pasó con ese mueble. ¿Qué pasó? Bueno, pasó el tiempo. Ese es algo de la historia. Pasó tal vez una lluvia, lo descuidaron, lo dejaron afuera un día ese mueble. De repente estaba dentro de la casa y alguien estaba tomando café y derramó el café. Y a los 2 días alguien de repente derramó otra bebida. El mueble se fue poco a poco manchando. Entonces, eso es parte de la historia, digamos, de ese mueble, de esa pieza que luego tuvo que ser restaurada. Pero hubo una historia de por qué ese mueble lucía así tan feo. O cuando usted ve una casa de repente y la mira que está tan fea, resquebrajada, sucia, mucha gente que no ha vivido en ella por 20 o 30 años, obviamente se ve muy fea. Pero cuando es restaurada y la pintan y la arreglan y hasta la modernizan un poco, usted dice, wow, qué tremendo trabajo han hecho los albañiles, los pintores, los plomeros, los electricistas, toda la gente que ha trabajado allí. Y esa casa incluso toma precio, un valor, a veces hasta el doble puede ser, de una casa bien restaurada. ¿Sabes? Justamente eso es lo que hace Dios. Restaura nuestras vidas, restaura nuestras almas. Es por eso el gran valor que tiene tu alma. Mira a la persona que está adentro y también a los que están llegando y dile, tu alma vale mucho. Dile, tu alma vale mucho. Tiene gran valor, por supuesto que sí. Si no tuviera gran valor, entonces ¿por qué Cristo derramó su sangre en la cruz? Vamos al siguiente. Fíjense en ustedes entonces de que, si Andrea me ayudas, un punto clave en la historia de los seres humanos es hablar de la creación. Dios en principio creó los cielos y la tierra. Son las primeras palabras que leemos ¿dónde? Que leemos en la Biblia, ¿cierto? Noten ustedes que Dios es espíritu y es infinito, eterno e inalterable en sabiduría, poder y santidad. Él existía cuando el mundo físico era solo una idea. Hubo un momento en el tiempo cuando Dios creó toda materia física y todas las criaturas vivientes. Y fue entonces, dice nuestro hermano Neil, que Él creó ¿a quién? A 2 personajes protagonistas de la creación, a Adán y a Eva, a su imagen, no a cualquier imagen. Ellos tenían señorío sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias de la tierra, dice el versículo 6, ¿verdad? Y ejercían dominio sobre el resto de la creación. Hasta aquí podemos decir de que todo estaba bien. Cuando ya Dios había creado a los 2 primeros seres humanos, ya estaba creada la naturaleza, ya estaba creado el Edén, y verdaderamente podemos decir que esa es la parte tan bonita de la historia de los primeros seres humanos, que la pasaban muy bien. No conocían ni siquiera la vergüenza, por eso podían estar desnudos, no conocían ningún tipo de inmoralidad, por eso es que no había problemas en estar desnudos en el Edén. Hoy para nosotros ponemos el grito en el cielo, pero no era así en un principio. Ahora, ¿por qué estamos hoy así? Algo tuvo que pasar. Y ahí es donde interviene justamente ese enemigo, ese adversario de Dios,
Lucifer se convierte en un enemigo de Dios, aunque fue también un ángel precioso creado por él, pero toma la decisión de rebelarse contra Dios, incluso hasta de querer ser como Dios mismo y de tomar su propio trono. Y mis amados, entonces ahí comienza el problema de la humanidad. Es como cuando justamente ese mueble, ese vehículo entonces comienza a recibir los ataques de sus enemigos. ¿Qué es? Bueno, la lluvia, el sol, el desgaste, todo eso es adversarios que lo van dañando a la pieza, vamos a decir. Y la humanidad, a través del adversario de Dios, fue siendo dañada. ¿Y qué es lo que dañó? La relación con su Creador. ¿Y cómo lo hizo? Justamente convenciéndole de que lo que Dios le había dicho no era realidad, haciéndole creer a los primeros seres humanos de que Dios les había mentido en realidad. Por ahí entonces comenzó. Porque justamente nuestro adversario es llamado en la Biblia el padre de la mentira. Y déjenme decirles, él no ha abandonado eso. Eso es un plan, un proyecto que siempre le ha dado resultado a Satanás, usar la mentira constantemente. Hoy lo vemos en todos los órdenes de la vida. La mentira está presente en el orden político, en el orden civil, en el orden social, en todas las áreas de la vida de los seres humanos. Parece ser que la mentira se mete por todas partes. Así que a través de la mentira, nuestro adversario comienza a corroer, a destruir la relación con Dios. Desde ese momento ya entonces, desde que los seres humanos desobedecen a Dios y pecan entonces, recuerden que el pecado es errar al blanco. La definición desde el griego es justamente, hay un área a la cual teníamos que apuntar, pero pecado es justamente errar el blanco, errar nuestro objetivo. Y eso es lo que sucede con nuestros primogenitores humanos. Desobedecen y yerran al blanco. Entonces el pecado comienza a posesionarse justamente del ambiente que rodeaba a los primeros seres humanos. Y desde ese momento entonces es necesaria ya la restauración. Imagínense ustedes qué tan antiguo que es este asunto de hablar de restauración. No es algo que tiene 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos o algo que viene simplemente desde la época de Israel llegando a Palestina. No, esto es mucho más antiguo, tan antiguo como la humanidad misma. Imagínense ustedes. Avancemos entonces un poquito y veamos esto, porque vemos que hubo una caída. Las consecuencias fueron entonces inmediatas. Una vez que el ser humano desobedece, una vez entonces de que peca, Adán y Eva entonces murieron, pero murieron espiritualmente, no físicamente. El pecado los separó de Dios y sus almas se separaron de su Padre Celestial. Se mantuvieron físicamente vivos, pero su muerte física sería eventualmente la consecuencia ¿de qué? De su pecado. Repito, su muerte justamente tanto espiritual como física, porque no estaban destinados a morir, pero entonces esto fue lo que sucedió. Así es como se comportó el pecado. Avancemos un poquito y veamos esto, que el Evangelio de Jesucristo, cuando nosotros leemos en Hechos 4:12, dice, y en ninguno otro hay salvación. Noten ustedes, en ningún otro. Ya cuando Lucas, y perdonen por estar interpolando tan lejos, usted dirá, pastor, pero estábamos desde los primeros versos de Génesis y nos llevó hasta Hechos. Bueno, a veces tenemos que hacer este tipo de interpolación simplemente para darnos cuenta que el pensamiento está presente siempre en toda la Escritura. Miren ustedes que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro.
Así que entonces vamos a descubrir nosotros durante este tiempo, mientras estudiamos Restaurado, que nuestro Señor Jesucristo es quien juega el papel más importante para la restauración de la vida de cualquier ser humano. Avancemos, fíjense en ustedes entonces, avancemos un poquito más. Simplemente esto es una lámina decorativa, pero quiero que lleguemos a este momento para ponernos de acuerdo al comienzo de esta serie. Hemos visto entonces, así bien rápido, el hecho de que el pecado es el que ha traído la separación entre Dios y el hombre. Es el gran flagelo por el cual necesitamos entonces nosotros ahora ser restaurados. Quiero animarles a que podamos hacer esta oración. Durante esta serie vamos a aprender a hacer oraciones. Es tan importante cuando tú hablas que tú escuches lo que dices. Muchas veces usted ora tal vez en su pensamiento. ¿Alguna vez ha probado orar en voz alta? Si nunca lo ha hecho, hágalo, pruébelo. Y usted va a ver que es algo completamente distinto. ¿Dónde está la diferencia? Que sus oídos comienzan a escuchar lo que sale por su boca y inmediatamente esa misma oración empieza a gobernar tu mente, tu cerebro también. No es simplemente una oración mental. Quiero animarles entonces a que nos pongamos de pie un momento y vamos a hacer esta oración, a hablar con nuestro Padre Celestial. Allí donde estás, por favor, puestos de pie, vamos a hacer esta oración para estar introduciéndonos en esta serie. Digamos juntos así: querido Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que he pecado y que no puedo salvarme a mí mismo o a mí misma. Yo creo que Jesús vino para darme vida eterna y espiritual, y por fe ahora decido recibirte en mi vida como Señor y Salvador. Por el poder de tu presencia que mora en mí, capacítame para ser la persona que tú me diseñaste a ser. Diga, concédeme arrepentimiento que me lleve al conocimiento de la verdad, para que pueda experimentar mi nueva identidad y libertad en Cristo y sea transformado por la renovación de mi mente. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Fíjense en ustedes, es tan importante lo que hemos dicho en esta oración. Hablamos en esta oración de arrepentimiento. No dejes nunca de pensar, de hablar en eso. No importa que tengas 50, 80, 100 años de cristiana o cristiano. Recuerda, sin arrepentimiento, ¿qué dice la Escritura? ¿Nadie qué? Díganlo fuerte, ustedes lo saben. Sin arrepentimiento, nadie puede agradar a Dios. Ahí va el asunto, ¿sí? Así que entonces, no se trata de aquel arrepentimiento que tuviste hace 20, 40 años atrás cuando te convertiste a Cristo. Estuvo muy bien aquello, pero muchas veces necesitamos hasta a diario estar experimentando esto, porque estás expuesta y expuesto a este mundo que te rodea. En la fábrica, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, donde sea, mientras manejas por el freeway, por la autopista, mientras vas al supermercado, suceden cosas constantemente en tu vida, un bombardeo. A veces surgen pensamientos en tu mente que no agradan a Dios, palabras que salen de tu boca, hasta tú mismo y tú misma te has sorprendido diciendo, caramba, pero si yo soy cristiano o cristiana, y si yo voy a la iglesia los domingos, ¿y por qué dije esa palabra? ¿Por qué salió esa palabrota de mi boca? ¿Qué debo de hacer? Arrepentirme en ese momento, porque es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo y diciendo,
Señor, me arrepiento de este pensamiento que tuve, no viene de ti, en el nombre de Jesús lo quito fuera. Señor, me arrepiento por esa palabra que dije, fue una palabra soez, fue un argumento. Dije algo a esa persona y la herí, le lastimé y soy cristiano y soy cristiana, pero ahora esa persona está triste por algo que yo le dije. Primero, Señor, me arrepiento de haber actuado así. Y después tienes que ir a hablar con esa persona que ofendiste. Se da cuenta que este asunto de la restauración es constante, es como parte de un estilo de vida. Necesitamos todo el tiempo estar viviendo esto. ¿Por qué? Porque el mundo no es que cerró sus puertas o dijo, bueno, a ver, Adalberto se convirtió, no me lo toca a nadie, Roberto se convirtió, María, Anita, Rolando, Filadelfo. No. No, el mundo dice al contrario, démosle, a esos hay que darle más duro. De eso se trata, amados míos. Así que entonces, nunca, mira, el peor error que hay, que cometen los cristianos, es subestimar a nuestro enemigo. Subestimarlo. Y decir, no. Ay, a mí el diablo me hace los mandados. Excuse me. Cuidado, porque no sabes con lo que te estás metiendo tú. Y amados míos, entonces recuerden, esto es tan importante. Deja que esto se posesione en tu vida, que sea parte de tu vida espiritual, ¿sí? Fíjense ustedes, vamos al siguiente, Andrea. En Cristo, acá hay algunas declaraciones importantes. Yo no sé si usted ha descubierto estas declaraciones que tiene la palabra de Dios. Hemos estudiado Éfeso y yo anhelo, espero, que todavía esté fresco alguna de esas enseñanzas, porque es lo que vamos a estar viendo. Recuerden, Éfeso fue la carta que escribió ¿quién? El apóstol Pablo. ¿Y él estaba en qué parte de Disneylandia? Oh, perdón. ¿En dónde estaba? En un palacio, en una cárcel. ¿En qué ciudad? En Roma, ¿sí? Y enviaba la carta a los hermanos de Éfeso. ¿Y quién estaba de pastor en Éfeso? Roberto Guione no era. Timoteo, muy bien. En Cristo, esto es una declaración importante. Es como cuando ustedes ven al restaurador que toma sus herramientas, sus lijas y comienza a darle a la madera, a darle, a prepararla. Esta es la lija, la que nos pule de manera tan especial. En Cristo, ¿qué pasa en Cristo? ¿Quién soy? Lea conmigo. En Cristo soy importante, y acá viene algo importante. Renuncio a la mentira de que soy insignificante, inadecuada o inadecuado y sin esperanza. Recuerden esto. Nuestro enemigo quiere esto. Quiere que tú sí aceptes sus mentiras. Muchas veces tenemos que pensar en esto. ¿Por qué existen más de 4.500 sectas en todo el mundo, sin contar las que ya no existen, pero que están vivas, proliferando, algunas pequeñas, medianas y grandes por todo el mundo? ¿Por qué tantas sectas? Que lo que están predicando simplemente es una mentira. Y hoy en día tenemos a muchísimos predicadores muy famosos que firman libros y que tienen millones de seguidores y de like, y eso no quiere decir nada. Simplemente cuando se escuchan las mentiras, especialmente tienes que ser sensible a cuando alguien te está predicando de un Dios de prosperidad. Cuidado. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? ¿Nos quiere prosperar? Claro que sí, pero conforme a su voluntad, conforme a su Espíritu Santo, prosperar espiritualmente. Hoy tenemos que tener tanto cuidado con todos esos movimientos de prosperidad. También esa teología de la prosperidad en sí y todo lo relacionado con este asunto
de este Dios que es tan bueno y tan bondadoso que es incapaz de disciplinarte. Este Dios tan bueno, tan grande y agradable y tan dulce, entonces, que no hay problema, haz lo que sea, siempre Él te seguirá amando. Claro, es cierto que Dios nos ama a pesar de que pequemos. Adán y Eva los amó y por eso no los mató, no los podría haber convertido en polvo, pero era tanto su amor que decidió restaurarlos. Comenzó desde la restauración, pero ¿hubo consecuencias por el pecado y la desobediencia? Claro que sí, y usted y yo ahora somos parte de esa consecuencia. Amados míos, avancemos a esto otro. En Cristo también soy muy importante y especial. Ahora, alguien dirá, ya van a empezar con pensamientos así, muy nicolaitas, se creen que son la gran cosa. No. ¿Qué es lo que creemos que somos en Dios? Ese es el punto. La Escritura dice, soy la sal de la tierra y la luz del mundo. No, la Escritura no, el pensamiento. Porque Mateo 5, 13, 14, ¿qué dice? Ustedes son la sal de la tierra, pero, pregunta, recuerden que esto lo está enseñando el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Y la pregunta dice, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y en el verso 14 dice Jesús, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Qué interesante la comparación que hace el Señor Jesús. Noten ustedes, Él lo que está diciendo que somos nosotros. Porque la sal le da, claro, sabor a la comida hoy día. Pero recordemos esto. Cuando se descubre la sal y cuando se comienza a utilizar la sal, no era por el sabor. ¿Para qué se utilizaba la sal? Correcto, para preservar las carnes, el pescado. Para eso se usaba la sal, que hoy es tan dañina, para sus servidores es un veneno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos está diciendo con este ejemplo? Que nosotros entonces estamos puestos para preservar algo que tiene que durar, que seguir adelante. La palabra de Dios, por eso tal vez ustedes ven que yo insistía en que ustedes traigan su Biblia, que la podamos leer juntos, porque es con la cual vamos a poder preservar entonces la sanidad del alma a través de la palabra. Amados, avancemos un poquito. Fíjense en ustedes entonces que en Cristo soy muy importante y especial. Otra vez, porque Satanás quiere obrar de tal manera que tú creas que tú no eres eso, que tú no eres una persona especial para Dios. Fíjense en ustedes la porción bíblica de Juan 15:15. Dice el Señor Jesús, San Juan 15 del verso 1 al 5. Yo soy la vid verdadera, lea conmigo, y mi Padre es el labrador. No tenga miedo a leer, lea, abra su boca y deje que salga su voz para que sus oídos escuchen esto. Verso 2, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Paremos ahí. Recordemos esto, muchos de ustedes tienen tiempo de ya estar escuchando la palabra de Dios. Esa palabra que muchas veces ha sido como la tijera del podador cuando entra en la vid, en las viñas, ¿sí? Y comienza entonces a podar. Algunas veces yo les he contado que me asombraba cuando mi abuelo y sus empleados muchas veces después de que podaban las vides,
eso se veía horrible, sin hojas, sin nada. Parecía que habían quedado tronquitos, que no iba a servir. Yo decía, mi abuelo arruinó las cosechas, mi abuelo arruinó las plantas. Sin embargo, cuando venía la vendimia, la época en marzo, y veíamos esas plantas llenas de tanta uva, nos dábamos cuenta del gran fruto, porque hubo poda. Si no se podaba la planta, no había vendimia, no había cosecha, no había fruto, no iba a haber vino, no iba a haber nada para hacer. Noten ustedes el versículo 5. Ciertamente, ¿quién está hablando, hermanos? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está enseñando? ¿Quién es el de Juan capítulo 15? El Señor Jesús. Me sorprende que algunos de ustedes no lo sepan. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque, vean esa palabra, separados de mí no pueden hacer nada. Jesús les está explicando esto a sus discípulos y hoy te lo explica a ti. En el momento que tu enemigo, que tu adversario logra separarte, ¿qué sucede? Te enfrías. Amados, esa clásica ilustración, yo recuerdo que recién convertido me llevaron a un retiro de jóvenes, y recuerdo que el líder de jóvenes a la primera noche hizo algo que fue poner varios leños y les puso fuego. Y yo dije, va a haber un asadito aquí, va a haber algo rico, ¿no? Tal vez por mi mentalidad con la que yo venía. Y sacaron una guitarra, comenzaron a cantar alabanzas. Eran mis primeros meses de creyente, así que no me las sabía, pero yo estaba fascinado con todo eso. Comencé a escuchar testimonios, hubo una pequeña reflexión. Y en un momento dado, el líder de los jóvenes entonces se acercó al fuego y él agarró entonces, se puso unos guantes y tomó los leños y los comenzó a separar. Estábamos alejados como unos más o menos 2 metros y medio de la fogata, y separó los leños. Entonces nos dijo, tranquilos, quédense aquí. Lo lindo era que el fuego era tan fuerte, iluminaba tanto, que nos podíamos ver y podíamos reconocernos quiénes éramos. Lo otro es que también daba calorcito, así que no daba ganas de irse y había un poquito de frío. Y saben ustedes de que de repente, cuando él separa los troncos, comenzaron a pasar 5 minutos, 10 minutos. A los 15 minutos ya casi no nos veíamos, el fuego había menguado por completo. Varios troncos ya no ardían. Y entonces él dice, ok, quiero que vean ahora lo que vamos a hacer. No se asusten, no se preocupen. Comienza otra vez a tomar los troncos, apenas podíamos verlo, para colmo no había luna llena, y comienza a poner los leños otra vez, y agarró un pedazo de cartón y comenzó a moverlo, a soplar así, y comenzaron las chispas a prenderse, y él logró que otra vez comience a arder un poquito, y luego comenzó por 1, el 2, el 3, así, y otra vez recuperó la llama que tenía al principio. Entonces nos dijo, ¿qué han entendido ustedes? Cuando los troncos estaban todos juntos, ardían juntos, había calor para nosotros, el fuego nos daba también una especie de luz, nos podíamos reconocer, incluso algunos muchachos habían puesto esos, ¿cómo le llaman esos cositos blancos que lo ponen en un palito? Angelitos. En Guatemala, ¿será? Marshmallow le llaman aquí en El Salvador, ¿verdad? Muy bien. Y estaban los muchachos calentando eso y comían de eso, ¿verdad? Para mí era algo nuevo, yo nunca lo había visto. Y fíjense entonces que esa ilustración nos habla de que cuando se separaban esos troncos, se perdía todo. Separados justamente del Señor Jesús, se acaba la luz,
se acaba el calor, se acaba entonces el fuego. De eso se trata. Nuestro adversario quiere hacer eso. Amados míos, dígame una cosa, ¿acaso usted no encuentra en su medio ambiente gente que alguna vez le dice, yo alguna vez fui a la iglesia, yo alguna vez fui cristiana o cristiano, o cuando era niño iba a la iglesia o adolescente, o yo iba un tiempo, pero luego pasó algo? Y noten ustedes que siempre están sucediendo cosas dentro y fuera de la iglesia para que los creyentes justamente se alejen, se aparten. Por eso el Señor Jesús ahí en Juan 15 dice, separados de mí, ¿qué dice la Escritura? Absolutamente nada pasará. Él es entonces la vid verdadera. Avancemos entonces y otra declaración importante para decir que Dios o que en Cristo soy muy importante. El pasaje de Juan 15, 16, avanzando un poco en el que acabamos de leer, dice, ustedes no me eligieron a mí. Tengamos esto en cuenta. No es usted o yo que elegimos a Dios. Tal vez alguien dirá, bueno, es que yo un día comencé a buscar de Dios. Qué bueno que lo hiciste. Pero te aseguro que era el Espíritu Santo redarguyéndote, era el Espíritu Santo obrando de alguna manera en tu vida. Cosas estaban sucediendo en tu vida, tu corazón se comenzó a enternecer y entonces de esa manera se abrió esa puerta. ¿Me ayudan con el tiempo, Eli y Andrea, por favor? Noten ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí, ¿a quiénes? A ustedes. Les encargué que vayan y produzcan, ¿qué cosa? Frutos que duren por ¿cuántos minutos? Frutos duraderos. Lea conmigo, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Tomando en cuenta que cuando oramos y pedimos en su nombre conforme a su voluntad, no es que pedimos cualquier cosa. Muy bien, nos quedan 5 minutos, por favor. Diga conmigo esto, Dios me ha elegido y destinado para llevar mucho fruto. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes lo creen? Muy bien. De esto se trata, de creer con todo tu corazón, de que esa restauración, el hecho de que Dios te restauró, en tu relación con Dios, la cual no tenías, la cual se había perdido, la cual o no existía, es porque Él quiere darte entonces un sentido a tu vida, un objetivo a tu vida. Avancemos para entender esto entonces, porque otra cosa que decimos que es que en Cristo soy muy importante y también especial. Vamos al pasaje de Hechos 1:8. Noten ustedes entonces cómo escribe Lucas inspirado por el Espíritu Santo. Lea conmigo, pero recibirán fuerte poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y viene en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Noten ustedes entonces que el plan redentor, el plan de restauración de Dios, verdaderamente es soberano y quiere entonces llevarlo a todo el mundo. Por eso entonces, una cosa que podemos decir juntos, diga conmigo, soy testigo personal de Cristo, capacitado por el Espíritu Santo. Una de las cosas que suceden ahora que estamos siendo restaurados, porque no somos piezas terminadas, alguien podrá decir, pastor, yo soy una pieza terminada, ¿ya Dios terminó conmigo? ¿Verdad que no? Todavía sigue el Espíritu Santo trabajando más allá del tiempo que hagas,
que estás en Cristo y de todos los títulos teológicos que tú y yo podamos tener. Se trata entonces de que el Espíritu Santo ha sido dejado por nuestro Señor para obrar en nuestras vidas y es el que nos continúa redarguyendo justamente de pecado y de todo aquello que no agrada a Dios. Hermanos y hermanas, entendamos esto. Cuando tú te das cuenta que algo que hiciste, que pensaste o que dijiste no agrada a Dios, no es por tu gran vocación, no es por tu gran conocimiento teológico, no es por tu gran madurez en Cristo, es por el Espíritu Santo de Dios que está obrando en tu vida. Si el Espíritu Santo de Dios no trabaja en tu vida, tú no te vas a dar cuenta en lo absoluto de que hiciste algo que no agradó a Dios. No puedes decir, no, es que yo soy una cristiana tan madura, soy un cristiano tan excelente, que entonces es por eso que me di cuenta y entonces hablé con Dios al respecto. No es así. Debemos humillarnos delante de Dios y reconocer que es solamente el Espíritu Santo de Dios. No podemos dejarle a Él afuera ni siquiera un momento. Siempre el Espíritu Santo de Dios es el que es nuestro ayudador, además de ser nuestro consolador. Y por eso el gran propósito de que podamos ser testigos justamente, restaurados para poder ser no solamente testigos, sino también participantes, ser personas que acompañamos al Espíritu Santo de Dios. Cada mañana al levantarte, acude al Espíritu Santo. Cada mañana dile, Espíritu Santo, quiero caminar a tu lado. No se trata de que, Espíritu Santo, sígueme. Follow me, Holy Spirit. No, yo te sigo a ti. ¿A dónde me vas a llevar? Yo sé que vas a tu trabajo todos los días, vas a la escuela, en fin, tienes tu rutina, tu agenda diaria, es cierto. Pero clama para que el Espíritu Santo de Dios siempre esté contigo, porque Él es la gran herramienta del Señor para estar restaurando nuestras vidas. Mientras nuestro grupo de alabanza pasa aquí para ministrar, quiero despedir a las redes sociales y decirles que por favor sigan conectados. Si usted todavía no tiene el libro, recuerde, usted lo puede bajar en PDF o si no, comuníquese con nuestro canal, diga que lo necesita y hay una manera gratuita, incluso descubrí ayer, de conseguirlo en PDF. Que Dios me los bendiga y recuerde, nos vemos el domingo próximo a la 1:00 en punto de la tarde, horario de California. Que Dios los bendiga, paz de Cristo. Amados